Hola a todos, espero que estén bien y sean bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia Zombie. Las películas de horror pertenecen a un género muy atractivo para muchas personas. Si bien muchas historias son creadas por personas que hacen jams, muchas de las películas de horror que podemos encontrar están basadas en hechos reales. Sin más apuro los dejo con el iceberg de películas de terror basadas en hechos reales. Recuerden que entre más subamos en los niveles nos encontraremos con cosas cada vez más perturbadoras hasta llegar al nivel 5. Nivel 1. Pesadilla en Elm Street. La historia de la película se centra en jóvenes de un pequeño pueblo estadounidense que tienen pesadillas en las que los persigue un hombre que lleva un guante con hojas afiladas como navajas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por Freddy Krueger, el monstruo de sus pesadillas. Una de las primeras veces que un psicópata tan famoso apareció en una película, impactó a toda una generación en la década de 1980. Aunque Freddy es un personaje inventado, el director se sintió motivado para crear el concepto después de leer un artículo periodístico sobre un grupo de refugiados que lograron salir de los campos de exterminio camboyanos. Estos sobrevivientes afirmaron que sus pesadillas eran tan aterradoras que no querían irse a dormir para evitar tenerlas nuevamente. Debido a su miedo a soñar, uno de los jóvenes de 21 años permaneció despierto durante una semana. Cuando finalmente se quedó dormido, lo descubrieron muerto. Las colinas tienen ojos. En la película vemos como una familia acaba varada en el desierto de Nevada a consecuencia de su coche. A partir de ahí, un grupo de individuos deformes comienzan a atacarlos y perseguirlos, como resultado de las pruebas nucleares en el desierto. El clan deformado se basó en el personaje mítico, Alexander Soane y Bean, aunque en realidad nunca vivieron en el desierto. Mucha gente piensa que entre los siglos XV y XVI, cuando él y su familia vivían en las tierras altas de Escocia, lo hacían en una cueva. Con 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, muchos de los cuales eran fruto de relaciones entre ellos mismos, Bean y su esposa supuestamente residieron en una cueva costera en Banana Head durante 25 años. El clan sobrevivió secuestrando individuos o pequeños grupos por la noche y trayendo los cadáveres a la cueva para comerlos. Citizen X. Citizen X es una película basada en hechos reales que se estrenó en 1995. Dirigida por Chris Gerolmo, la historia se centra en la búsqueda y captura de un asesino en serie en la Unión Soviética durante los años 80. El filme sigue al detective Viktor Burakov, interpretado por Stephen Rea, quien es asignado para investigar una serie de brutales asesinatos en la región de Rostov. A medida que profundiza en el caso, Burakov se da cuenta de que está lidiando con un asesino en serie extremadamente astuto y peligroso. Chikatilo era conocido por sus métodos brutales, que incluían la mutilación de los cuerpos de sus víctimas. También se alimentaba de la tensión y el sufrimiento que les infligía. Después de cada asesinato, buscaba una sensación de alivio momentáneo, pero pronto sentía la necesidad de cometer otro crimen. La masa devoradora. El incidente que sirvió de base para esta historia ocurrió en 1950, cuando varios policías de Filadelfia afirmaron haber encontrado un disco de gelatina de 6 pies de diámetro y un pie de espesor que supuestamente cayó del cielo. Se convirtió en una sustancia pegajosa e inodoro cuando intentaron moverlo. Según algunos informes, la policía también afirmó que la masa se subió a una cabina telefónica mientras emitía una luz. Si vino del espacio, nunca lo sabremos. Ya que era cerca de una compañía de gas en Filadelfia, algunas personas piensan que solo fueron desechos industriales. Aunque afirman que este no es el único caso de una masa que cae del cielo, esta historia sirvió de inspiración para la película La masa devoradora. Según algunos, una lluvia de meteoritos hace que gelatina de estrellas caiga del cielo. La casa muda. Basada en un crimen de 1944 en un pueblo pequeño de Uruguay donde se encontraron varios cuerpos de hombres y mujeres sin sus lenguas y ojos. La trama sigue a Laura, una joven que junto a su padre, Wilson, llega a una antigua y aislada casa en el campo para hacer reparaciones antes de venderla. La intención es pasar allí una noche y terminar el trabajo al día siguiente. Sin embargo, pronto comienzan a suceder cosas extrañas y aterradores sucesos se desatan. A medida que la noche avanza, Laura comienza a escuchar ruidos extraños y ve sombras misteriosas.
La tensión aumenta cuando descubre un oscuro secreto que la casa guarda y se enfrenta a un violento intruso. Atrapada en la casa, Laura lucha por su vida y trata de descubrir la verdad detrás de los eventos brutales que la rodean. Nivel 2. El Exorcista. La película El Exorcista, basada en una novela, cuenta la historia de la posesión diabólica de una niña de 12 años, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. El caso real en el que se basó la historia se conoce como el caso de Roland Doe o Robbie Mannheim. Según los informes, un niño de 14 años que vivía en Maryland, Estados Unidos, experimentó una serie de fenómenos perturbadores y comportamientos violentos que desconcertaron a su familia y a los médicos. Los padres del niño, preocupados por su bienestar, buscaron la ayuda de la Iglesia Católica. El padre Ray niño de la presunta posesión demoníaca. Nunca se supo el paradero del niño. El Ente. La película El Ente, dirigida por Sidney J. Furie y estrenada en 1982. Se basó en un caso real de actividad paranormal conocido como el caso del poltergeist de Culver City. La trama de la película se centra en una mujer llamada Carla Moran, interpretada por Barbara Hershey, quien es acosada físicamente por una presencia demoníaca. A medida que los ataques continúan, Carla busca la ayuda de investigadores paranormales para comprender y enfrentar esta presencia maligna. El caso real ocurrió en la década de 1970 en Culver City, California. Según los informes, Doris Visser, una madre soltera, afirmó ser víctima de ataques violentos por parte de una fuerza maligna. Al igual que en la película, estos ataques incluían todo tipo de agresiones. Doris Visser buscó ayuda de investigadores paranormales, Barry Taff y Kerry Gunner, quienes investigaron los eventos en su casa. Durante sus visitas, presenciaron fenómenos inexplicables, como objetos moviéndose sin explicación aparente y avistamientos de extrañas figuras. Henry, retrato de un asesino. En la película Retrato de un asesino, Henry Lee Lucas es el psicópata estándar de un libro de texto. Se crió en una familia violenta, desarticulada, llena de maltrato, crueldad y humillación. Tanto en el film como en la realidad, nuestro protagonista mató a sus padres. Henry pasó un tiempo en la cárcel y en un centro de salud mental. Unos años más tarde, se dispuso a encontrar una familia propia y se casó con una mujer para poder abusar de sus familiares. Pasaron los años mientras la mujer iba a trabajar y él los maltrataba. Sin embargo, finalmente se cansó de la rutina sexual y se fue a Miami, donde conoció a su amigo caníbal, asesino e insustituible Otis Toole. Juntos, fueron responsables de cientos de muertes, abusos de personas vivas y muertas y desmembramientos. La chica de al lado. Basada en la historia de Sylvia Likens, una niña de 16 años que fue torturada a muerte en Indiana en 1965. La chica de al lado muestra cómo Sylvia es maltratada por su cuidadora, Gertrude Wanisiewski, así como sus hijos y jóvenes del barrio. Los padres de la chica eran trabajadores de un circo y la dejaron a cargo de la familia de Wanisiewski 3 meses antes de morir a cambio de $20 a la semana. Durante 3 meses, Likens fue insultada, mutilada, quemada, cortada, entre otras atrocidades. Hacia el final de su vida, llegó a ser incontinente y finalmente murió debido a una hemorragia interna, shock y hemorragia cerebral. Lo más fuerte de todo es que aunque Wanisiewski fue condenada a cadena perpetua, pudo salir con libertad condicional por ser una prisionera modelo, e incluso se ganó el apodo de Mamá. El exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose está basado en la historia real de Annelies Michel, una mujer alemana que se sometió a numerosos exorcismos antes de morir de desnutrición y deshidratación un año después. Antes de que un neurólogo alemán identificara la epilepsia de Rose que estaba experimentando en 1968, llevaba una vida normal. Annelies ingresó en un hospital para recibir tratamiento como resultado de sus graves ataques epilépticos y depresión. Annelies comenzó a ver imágenes malignas durante sus oraciones diarias poco después de que comenzaran los ataques. Se obsesionó tanto que se sintió poseída. Empezó a escuchar voces persiguiéndola, advirtiéndole que se asaría en el infierno. 3 años más tarde, sus padres intentaron que se realizara un exorcismo, pero varios pastores lo rechazaron.
Los ataques persistieron y ella comenzó a actuar de manera muy errática hasta que su vida terminó por agotamiento extremo. Nivel 3. La masacre de Texas. La película Masacre de Texas sigue la historia de un grupo de jóvenes que deciden emprender un viaje por carretera a través del estado de Texas en los años 70. Durante su trayecto, se encuentran con una serie de eventos extraños y aterradores que los llevan a enfrentarse a un peligroso asesino en serie que usa una máscara de piel humana, la cual creó a partir de sus víctimas. La trama se basa en gran medida en los crímenes cometidos por Ed Gein, un asesino en serie que vivió en Wisconsin durante la década de 1950. Gein fue conocido por sus atrocidades, incluyendo el asesinato de 2 mujeres y la exhumación de cadáveres de cementerios locales. Utilizaba la piel y los huesos de sus víctimas para crear objetos macabros, como máscaras y muebles. En su cobertizo se encontraron cadáveres partidos por la mitad además de numerosos utensilios para sus torturas. Fuego en el cielo. La película Fuego en el cielo es un film de horror lanzado en 1993. La trama de la película está basada en el libro homónimo de Travis Walton, quien afirmó haber sido abducido por extraterrestres en 1975. La historia se centra en un grupo de leñadores en Arizona, Estados Unidos. Durante una tarde de trabajo en el bosque, el equipo se ve sorprendido por una misteriosa luz brillante en el cielo. Intrigados y asustados, deciden investigar más de cerca y se acercan a la fuente del resplandor. Dentro de la nave, nuestro protagonista se ve expuesto a un sinfín de experimentos horribles donde tomaron muestras de distintas partes de su cuerpo. En su libro cuenta cómo sucedieron estos eventos y cómo poco a poco fue capaz de recobrar la memoria de los días que estuvo desaparecido. Exorcismo en Connecticut. Exorcismo en Connecticut se basa en la historia de la familia Snedeker, quienes alquilaron en 1986 una casa en Connecticut que resultó ser una antigua morgue. La familia, tras irse a vivir a su nuevo hogar, empezaron a sentir la presencia de varios espíritus que los acechaban, en especial durante la noche. Al llegar a la casa dieron cuenta de un cuarto que estaba bloqueado, el cual era usado por el antiguo dueño de la casa para cometer actos de espiritismo junto con la ayuda de su hijo, que era capaz de traer al mundo real ectoplasma, un conocido material que algunos espiritistas han sido capaces de invocar a través de sesiones grupales con personas que buscan contactar con parientes fallecidos. La casa se encontró repleta de cuerpos entre las paredes estructurales, además de párpados en cajas que se encontraban en el cuarto bloqueado desde adentro, por lejos uno de los casos verídicos más importantes del último siglo. Terror en Amityville. La historia real de terror en Amityville es uno de los casos de actividad paranormal más famosos en Estados Unidos. Sucedió en la localidad de Amityville, Nueva York, en la casa situada en el número 112 de Ocean Avenue. A continuación, te contaré los eventos principales que ocurrieron según los relatos de los residentes y las investigaciones realizadas. El 13 de noviembre de 1974, en la casa de Amityville, tuvo lugar una tragedia que conmocionó a la comunidad. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó a tiros a sus padres y 4 hermanos mientras dormían. DeFeo afirmó posteriormente que escuchaba voces en la casa que le decían que cometiera los asesinatos. Un año después de la tragedia, en diciembre de 1975, la familia Lutz, compuesta por George y Kathy Lutz y sus 3 hijos, decidió comprar la casa de Amityville a un precio considerablemente más bajo debido a los eventos anteriores. Se mudaron a la casa y, desde el primer día, comenzaron a experimentar sucesos paranormales. Hasta el día de hoy es una propiedad con un costo a una fracción de su precio real. Aún así nadie quiere comprarla ya que consta de 3 sucesos de violencia y asesinato consecutivos. Nivel 4. Dahmer. Dahmer es una película de terror y drama lanzada en 2002. La película se basa en la vida y los crímenes de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Jeffrey Dahmer fue conocido como el caníbal de Milwaukee debido a sus terribles crímenes. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó y desmembró a 17 hombres. También cometió actos de canibalismo con sus víctimas.
Fue arrestado en 1991 y sentenciado a cadena perpetua, pero fue asesinado por otro preso en 1994. La película, Dahmer, se basa en hechos reales y explora la vida del asesino en serie desde su adolescencia hasta su captura. Se centra en los aspectos más oscuros de la personalidad de un asesino y en su creciente obsesión por matar y desmembrar a sus víctimas. La película intenta mostrar la mente perturbada de Dahmer y los eventos que lo llevaron a cometer sus horribles crímenes. Tocacha Killer. Tocacha Killer es una película de televisión estadounidense que se estrenó en 1992. Está basada en hechos reales y cuenta la historia del famoso asesino en serie John Wayne Gacy. La trama se centra en la vida de John Wayne Gacy, interpretado por Brian Dennehy. Gacy era un respetado hombre de negocios y miembro activo de la comunidad en Chicago, pero también ocultaba un oscuro secreto. Fue responsable de la tortura, brutalización y asesinato de al menos 33 jóvenes entre 1972 y 1978. John es reconocido como uno de los asesinos más terribles de todos los tiempos, humillado por su padre desde muy pequeño, además de ser abusado a la edad de 9 años por su vecino. John es conocido por ser un asesino homosexual homofóbico y encontró su final en la silla eléctrica en 1994. El estrangulador de Boston. La trama sigue la investigación del caso del estrangulador de Boston por parte de la policía y se centra en el detective John S. Battenley, interpretado por Henry Fonda. El estrangulador, interpretado por Tony Curtis, es un personaje intrigante y perturbador. La película muestra cómo el estrangulador ataca y asesina a varias mujeres en la ciudad de Boston. A medida que los asesinatos continúan, la presión sobre la policía aumenta para capturar al asesino y poner fin al terror que ha sumido a la ciudad en el miedo. El detective Battenley se dedica de lleno al caso y trabaja incansablemente para atrapar al estrangulador antes de que cobre más víctimas. La serpiente y el arco iris. La trama de la película se basa en eventos reales que ocurrieron en Haití en la década de 1980. El personaje principal, interpretado por Bill Pullman, es un antropólogo llamado Dennis Allen. Alan es contratado por una compañía farmacéutica para investigar la existencia de un polvo en polvo llamado zombie, que supuestamente puede devolver a los muertos a la vida. Durante su investigación, Alan se adentra en el mundo del vudú haitiano y se enfrenta a la magia negra y los rituales oscuros. Se encuentra con un líder vudú llamado Dargent Peytraud, interpretado por Sax Mokae, quien esconde secretos y poderes sobrenaturales. La película explora temas como la brujería, los rituales vudú y el fenómeno de los zombies en la cultura haitiana. Sin embargo, la verdadera atrocidad de este film es el hecho que se lobotomizaron a numerosas personas con químicos para volverlos sirvientes semiconscientes, que estuvieron a la disposición de distintas sectas de Haití. Nivel 5. Hostal. La trama de la película sigue a un grupo de jóvenes estadounidenses que viajan a Eslovaquia y se alojan en un supuesto hostal exclusivo. Sin embargo, descubren que el lugar es en realidad una trampa siniestra y macabra, donde ricos clientes pueden pagar para torturar y asesinar a personas de maneras terribles, ya sea utilizando maquinaria industrial o utensilios más sencillos para satisfacer sus propios placeres. El director de la película cuenta que se basó en un caso de la década de los 2000 en Medio Oriente, donde vendían esclavos a través de páginas web para uso de personas con mucho dinero. Por desgracia, a ninguna de estas personas encontró su paradero debido a la falta de documentación en estos países. Borderland. La historia de Borderland se centra en un grupo de estudiantes universitarios estadounidenses que viajan a México para pasar unas vacaciones. Durante su estancia, se encuentran con un culto religioso dedicado a realizar sacrificios humanos como parte de sus rituales. México ha tenido casos reales de cultos y crímenes relacionados con rituales religiosos extremos. Borderland toma elementos de estas situaciones para crear una narrativa de terror. La película se inspira en el caso de Adolfo de Jesús Constanzo, un líder de un culto mexicano conocido como narcosatánicos, que practicaba rituales violentos y asesinatos en personas que secuestraba en la década de 1980. Golden Globe. Golden Globe es una película de 2019 dirigida por Fatih Akin. Se basa en la novela del mismo nombre escrita por Heinz Trank, la cual está inspirada en hechos reales.
La trama de la película sigue la vida de Fritz Hanke, un asesino en serie alemán que cometió una serie de crímenes en Hamburgo durante la década de 1970. Hanke era un hombre solitario y perturbado que vivía en un sórdido barrio rojo y frecuentaba un bar llamado Golden Globe. Allí, seleccionaba a sus víctimas entre las mujeres que consideraba socialmente marginadas. La película retrata de manera cruda y realista los crímenes atroces y la personalidad retorcida de Fritz Hanke. Muestra el ambiente sórdido y depravado en el que vivía y los métodos brutales que utilizaba para asesinar a sus víctimas. The Snowtown Murders. La trama de la película se centra en los asesinatos cometidos por el criminal australiano John Banting y su grupo de seguidores en la localidad de Snowtown, Australia del Sur, entre 1992 y 1999. Banting, un hombre carismático y manipulador, se convierte en el líder de una banda que comete una serie de asesinatos brutales y torturas, principalmente contra personas consideradas desviadas o indeseables según su punto de vista. La película muestra la vida en la comunidad de Snowtown y cómo Banting, interpretado por Daniel Henshaw, va ganando la confianza de las personas, incluido el joven Jamie Blasakis, interpretado por Lucas Pittewer. Banting y su grupo ejercen una influencia perniciosa sobre Blasakis y lo involucran en los crímenes, lo que lo lleva a un estado de abuso emocional y manipulación. Snowtown ofrece una representación cruda y perturbadora de los eventos reales, mostrando la violencia extrema y la degradación humana asociada con los asesinatos de Snowtown. La película busca explorar la psicología de los perpetradores y los factores sociales y personales que contribuyeron a los crímenes. El hombre detrás del sol. La película El hombre detrás del sol es un controvertido drama de guerra y horror de 1988 dirigido por Mo Tung-fa. La película está ambientada en un contexto histórico y se basa en una historia real que toma elementos de varios eventos ocurridos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. El hombre detrás del sol está situada en el contexto de la infame Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés, que llevó a cabo experimentos médicos atroces en prisioneros de guerra y civiles chinos durante la guerra. La película retrata los horrores de estas experimentaciones y muestra gráficamente la brutalidad y la violencia que tuvieron lugar en el campo de concentración. Desde experimentos con distintos órganos mientras las personas estaban vivas, hasta exposiciones a extremos fríos o explosiones. El hombre detrás del sol es la recreación de uno de los eventos más terribles de la historia de la humanidad. Bueno amigos, eso fue el iceberg de películas basadas en hechos reales, espero que les haya gustado y antes de despedirme me gustaría agradecerles por el recibimiento que tuvo el video anterior, esto me motiva a seguir haciendo contenido de este tipo y seguir mejorando los metrajes que hacemos en el canal. Que tengan un buen día o noche y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Frecuencia Zombie.